Es importante en estos tiempos de la información. ¿Cuántas revoluciones han existido? Sin contar la de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si esa es la parte, entonces tres, ¿no? La revolución agrícola, industrial y de la información en la que estamos ahorita, ¿no? Falta la de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta revolución. Entonces, en esta época de la información es importante que aprendamos un poquito más a comunicarnos. Yo también estoy aprendiendo, por eso lo hago. El curso, que no es como un curso, en realidad es como un círculo literario. Tiene por objetivo tomar responsabilidad de nuestro proceso de aprendizaje. No solamente aprender lo que nos dicen en la universidad, pero nosotros tomar esa responsabilidad. Queremos aprender algo, solo hay tres maneras de aprender. Por medio de un mentor, haciendo las cosas o leyendo. Entonces, a veces no nos queda de otra más que ir a leer, pero a veces podemos escuchar a alguien más. Y es muy bueno porque nos resume una gran cantidad de información en 5 minutos. Y a veces la vida nos enseña las cosas. Entonces son tres maneras diferentes y ese es el objetivo del curso. Espero que lo estén disfrutando. Vamos a tener más invitados pronto. Y todavía no hemos presentado todos, así que vamos a seguir las presentaciones. Alejandra o Dulce. Ahí voy. Es que está abriendo esto. Está bien. Le voy a decir. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Alejandra Mezcua Valdés y yo les voy a presentar un resumen sobre el libro del diario de Ana Frank. Es un libro que me llamó mucho la atención y pues bueno, voy a empezar. Ana es una niña judía de 13 años que llevaba una vida normal junto con su padre, su madre y su hermana en Holanda. A Ana le gustaba mucho la escritura y al cumplir los 13 años, su padre le regaló un diario al cual llamó como Kitty. Semanas después, comenzó la invasión nazi y por consecuencia los judíos se vieron totalmente afectados. Debían usar una estrella amarilla en sus vestimentas. Dejaron de usar bicicletas y solo podían ir de compras a ciertas horas del día. No podían salir a la calle después de las 8 de la noche y, entre otras cosas, se les exigió que fueran a escuelas especiales para judíos, por lo cual Ana perdió algunos amigos. El día 8 de julio de 1942, Ana cuenta que llamaron a la puerta y su hermana mencionó que había llegado un citatorio de la Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, para su papá, lo cual causaba terror ya que lo único que podía significar era campos de concentración, gente separada de sus familias y celdas solitarias. Pero el papá de Ana tenía un plan, ya que donde se encontraba la oficina de su trabajo, existía en la parte trasera un anexo con habitaciones que no podía ser descubierta a simple vista, y Otto Frank, el papá de Ana, preparó semana tras semana algunos muebles, ropa y comida para convertirlo en un escondite.
Resulta que el citatorio no era realmente para el papá de Ana, sino más bien para Margot, su hermana. De tal forma hubo que apresurar la mudanza al escondite sin dejar rastro en su casa. No se mudaron solos. Junto con ellos vivían otras 2 familias y un hombre que compartía el cuarto con Ana. Existían 2 personas más que trabajaban en las oficinas de Otto Frank y que secretamente se dedicaban a llevar las provisiones para los refugiados del escondite. Durante el tiempo que estuvieron ahí, Ana redacta en su diario los sentimientos que experimenta día tras día, la difícil convivencia entre las familias en un lugar tan pequeño, las labores correspondientes a cada uno y un posible amor con un chico que vivía en la misma casa. Aunque por días no había muchos cambios y todos se encontraban de mal humor, ella nunca dejó de escribir. Ana tenía un grado de inteligencia muy elevado para las niñas de su edad y sobre todo era muy buena escritora. Después de sobrevivir por más de un año dentro de la casa de atrás, fueron descubiertos, al parecer por ladrones que intentaron entrar a las oficinas y por lo tanto tenían sus sospechas sobre el escondite de los judíos. Después de ser encontrados, fueron llevados a un campo de concentración en Holanda, más tarde a otro en Polonia, donde rapaban a las mujeres y las obligaban a vivir inhóspitamente. Meses después, Ana y su hermana Margot fueron trasladadas y separadas de su madre al campo de Bergen-Belsen en Alemania, donde ambas murieron 2 meses antes de que las tropas británicas entraran al campo y fuera liberada Holanda. El único sobreviviente fue Otto Frank, el papá de Ana, que regresando a Ámsterdam, donde se encontraba la oficina, le fue entregado el diario de Ana, junto con otros relatos y una novela sin terminar, por una de las personas que trabajaba en la oficina y que los ayudó con llevar las provisiones mientras ellos se encontraban en aquel escondite. El señor Frank fue el encargado de publicar el diario de Ana y hasta la fecha su historia ha trascendido a través del tiempo en diversos países e idiomas. Incluso la locación del escondite y las oficinas de Otto Frank se han vuelto una atracción para los turistas. Y bueno, este libro se ha convertido en uno de mis favoritos. Mi interés por él surgió hace no más de un año, cuando estuve en Ámsterdam y tuve la oportunidad de visitar la casa de Ana Frank. Es complicado describir el ambiente que se siente dentro de la casa. Observar cada rincón y cada ventana, cada habitación en la que estas familias estuvieron conviviendo y se escondían afuera mientras escuchaban la guerra, realmente estaban privados de su libertad, y aunque al menos las condiciones eran mejores que las que un campo de concentración, el diario nos muestra los sentimientos que una jovencita de 15 años vivía durante esta etapa tan injusta para los judíos. Algo que me impactó mucho fue el saber que murió 2 meses antes de que fuera liberado el campo de concentración donde ella se encontraba, y no imagino el sufrimiento que debió sentir su padre al regresar y saber que fue el único sobreviviente de su familia. He escuchado muchos relatos e historias sobre Ana, cómo fue su vida en los campos de concentración y todo lo que tenían que hacer para mantenerse con vida y parecer saludable para los nazis, y que no las llevaran a las cámaras de gas. No es posible cómo los humanos podamos llegar a hacer atrocidades a otros humanos solo por diferencias en nuestras creencias, por dinero o por el poder. En verdad aún no logro comprender cómo es que no tuvieron compasión por toda esa gente. Y lo peor de todo es que aún en nuestros días se sigue viviendo. Quizá no entre nazis y judíos, y quizá no en campos de concentración y con cámaras de gas, pero sí asesinatos, violaciones, robo de órganos y sin distinguir entre hombres, mujeres y niños. Creo que nuestra sociedad está muy dañada y a veces lo vemos tan normal que dejamos de prestar atención a todos los sucesos actuales de violencia. Soy muy creyente en que todos podemos dar nuestro granito de arena y hacer la diferencia con lo que esté a nuestro alcance. Y es todo. ¿Y cómo qué podríamos hacer para cambiar eso? Pues yo creo que crear conciencia, ¿no? Entre todos. Porque, pues, simplemente con el hecho de no juzgar al ver simplemente a alguien,
A veces vemos a una persona y sin saber cómo es, la juzgamos y creamos una versión de esa persona sin ni siquiera saber cómo es, ¿no? Siendo más tolerantes. Más tolerantes. Hay otra crisis humanitaria reciente, la de Siria, que es casi comparable con esto, ¿no? Entonces no nada más es la violencia en las calles, la falta de tolerancia, la guerra en sí. Y a veces pensamos que pasó hace mucho tiempo lo de los judíos, el holocausto de los judíos, pero en la actualidad hemos visto cosas similares. Y, como dices, a veces ni prestamos atención o nos acostumbramos a ver la violencia porque es parte de todos los días, cuando podríamos hacer algo al respecto. ¿Cuántos refugiados ha recibido México? Para que vengan a estudiar. ¿Cuántos? No sé cuántos, pero estaban recibiendo estudiantes. Sí, ¿Ah, sí? sí. ¿Aquí en Lona? Ajá, un programa donde abrieron la convocatoria como para refugiados, por así decirlo, y ellos ya podían llegar con una familia para que les dieran techo y creo que comida, que podían estudiar, pero o alguna otra universidad pública del país. Pero para hacer eso están familias que los reciban. Entonces podríamos, sí, si quisiéramos, podríamos participar. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de que se vaya Alejandra? Bueno, a mí sí me gustaría comentar que es difícil, o sea, sí deberíamos todos vivir con diversos estándares de tolerancia, de respeto, pero inclusive ahí en el mismo diario te dice que que Ana vivía en constante pleito con su mamá, con el señor con el que compartía la habitación y básicamente con todo el mundo. O sea, comprendo que era una adolescente. Ajá, estaba en la En la edad de la punta. Sí, en la edad difícil, pero pues incluso siendo ellos judíos o siendo del mismo grupo o de la misma creencia, pues ya estaban llegando también como a un punto que no se podía, sí, de mucho conflicto, ¿no? Entonces, no sé, o sea, claro que a uno le gustaría que todo el mundo fuera tolerante, todo el mundo fuera respetuoso, pero creo que no siempre es lo más sencillo de alcanzar y pues tiene un costo alto. O sea, es difícil lograr poder vivir así, ¿no? Con tolerancia, con respeto, y sin embargo, pues bueno, a final de cuentas podían hacerlo en situaciones muy precarias, muy difíciles. O sea, casi cada que entraba alguien a la oficina, pues ellos tenían que correr, esconderse, siempre pensando que era la última vez. Entonces, vaya, difícil alcanzar la tolerancia, pero no imposible, ¿no? Nada más es lo que yo quisiera agregar. Yo considero que el asunto es que siempre decimos de tolerancia y a final de cuentas el decir tolerancia conlleva pues así como la misma palabra así me suena como que ay, me aguanto, ¿no? En lugar de aceptar a los demás. Cuando aceptas a los demás tal como son, se acaba tu conflicto, se acaba tu guerra interna de decir, ay no, pero pues es que él piensa diferente que yo, él actúa de esta manera que a mí no me agrada. Pero cuando dices, bueno, ok, o sea, la gente es así, incluso si aceptas a la gente que está en conflicto con los demás, la aceptación es algo mucho más, digamos que incluyente, que el solo tolerar a los demás, ¿no? Creo yo. Claro que está bien. Es muy difícil. Bien difícil. Si el hecho de tolerar
tolerar, o sea, ya es difícil para muchas personas, era aceptar que no sé, que los judíos no trabajen los sábados, me choca que no trabajen los sábados, odio, ¿por qué si todos estamos en friega los sábados, por qué ellos no? Pero yo no. Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, ¿no? Pero ya hasta se me fue la onda, ¿no? Cuando aceptas que, pues bueno, o sea, ellos tienen sus costumbres y se puede, hay quien se puede poner a adorar a un cordero y hay quien se puede poner a adorar un ídolo, o sea, y es su asunto, y hay quien puede no adorar nada o quien puede ser totalmente ateo, y yo lo veo solo desde el punto de vista religioso, pero abarca todos los aspectos, ¿no? Y es todo lo demás es bien difícil de aceptar de los demás, ¿no? Si no, no me pelearía con Ana porque golpea a los demás por el aguacate, por la salsa de las enchiladas y cosas así. Y si no, no habría discriminación para nadie, de ningún sentido. Creo que es muy difícil, y ahí vuelvo al punto que dices tú, Ale, de hacer conciencia. Es que tendría que ir de la mano como que la aceptación, como dices, y el respeto también, ¿no? Sí, que si no, pues puedo aceptarte, pero si no te respeto, pues vale, se va el carajo todo, ¿no? Entonces, Yo creo que una de las cosas más difíciles es que a veces tenemos que ser rigurosos y a veces flexibles, ¿no? ¿Cuándo tenemos que ser rigurosos y cuándo tenemos que ser flexibles? Ese es el punto más difícil. Y pues tampoco puedes permitir que alguien abuse de ti, ¿no? Entonces, es como la igualdad exacta no existe, es como un ideal, donde todos somos iguales, ¿no? Es un ideal. Tratamos de alcanzarlo, pero no lo alcanzamos nunca, realmente. Es como una relación entre novios. Siempre hay alguien que se beneficia un poco más. Y podría cambiar con el tiempo, después podría ser la otra persona. Pero es un ideal también lo que se busca, que sean un apoyo a las dos personas, para las dos personas, ¿no? O sea, uno al otro. Entonces creo que ahí es el arte de tratar de llevar bien las relaciones con todos. A veces tienes que ser riguroso, a veces tienes que ser flexible. ¿Alguien más quiere? ¿Están de acuerdo? Es que siempre, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Jacquelina, de la aceptación, pero siempre debe estar dentro de algunos límites o algunos estándares de unos estándares mínimos de convivencia, ¿no? O sea, ponle, pues, si aceptas se acaba el conflicto, pero me puedo pensar ahí tal vez en el anexo, que es un lugar muy chiquito, para 8 o 9 personas que eras. Imagínate, a Ana, si le molestaba, no sé, que le olieran las patas al otro, sí, obvio. O sea, no es tan sencillo aceptar eso, ¿no? No te hace daño, no te va a pasar nada, pero pues no es algo con lo que vives cómodo. Entonces, ¿cuáles son esas reglas o esa forma de hacer que la convivencia sea sana, ¿no? Otra vez regreso al punto, creo que cuesta mucho trabajo que uno pueda aceptar todo lo de los demás. Pues obviamente estamos predispuestos desde niños, pues en la vida vas quitando cosas, vas tomando otras, pero siempre va a haber cosas que nos molesten de los demás. No somos perfectos para decir, bueno, sí, todo se me resbala, todo pasa. Es imposible, creo que tener esa... Esto me recuerda, perdón,
un comentario importante, interesante. Esto me recuerda a Dalio, así se llama, es un emprendedor que está en finanzas. Creó una aplicación para que cuando tengamos una reunión como la que tenemos ahorita, la gente pudiera opinar en tiempo real y ponderar las decisiones con base a resultados anteriores. Entonces, si alguien, por ejemplo, opina de algo y tiene más autoridad, por decirlo así, porque en tiempos anteriores tuvo razón en ese aspecto, se pondera más su opinión. Algo así, es interesante, lo pueden buscar, se llama Dalio, su programa, olvidé el nombre, pero seguro aparece rápido en Google si le ponemos algo así como decisiones ponderadas, o tiene una plática en TED Talks que es muy buena también. Y él lo que dice, cómo surgió toda esta idea, es que surgió porque él era un gran líder en su empresa, pero las personas le decían, eres muy cruel con las personas, como Steve Jobs, ¿no? Era muy fuerte con sus empleados y muchas veces lo criticaban por eso. Entonces él lo tomó muy personalmente ese comentario, porque siempre consideraba lo que los demás pensaban, y dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hice mal? ¿No? O sea, si yo estoy tratando de hacer siempre lo mejor en todas mis decisiones. La conclusión fue, si yo fuera esa persona, yo quisiera que me hablara con la verdad, aunque doliera la verdad. Sí, ¿cómo se llama? Pues veo aquí de un libro que se llama Toma de decisiones ponderada por la creatividad o algo así. Ray Dalio. Es él. Y así surgió esta idea. Es uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, que le ha funcionado su idea. Así es como toman las decisiones en su empresa, se sientan, discuten y ponderan las decisiones con esta aplicación. Y ese ha sido su secreto. Entonces me parece muy interesante porque entonces para la convivialidad, sí necesitamos una buena comunicación, ¿no? Si le huelen las patas, le tengo que decir algo, ¿no? Algo así dijiste. Perdón la expresión, si le huelen los pies. Así es. Tienes que decirle algo. Entonces, duda, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque si se lo digo, a lo mejor hiero sus sentimientos. Había el problema de que él, al ser mayor y ella ser una niña, o sea, la trataba muy niña, muy, no, tú no vales casi más que lo que diga tu papá, casi. Ok. Eso es un problema social en general, que los niños no tengan opinión. Es verdad también eso, es muy verdad. Es como decir que hasta los 18 puedes pensar por ti mismo y antes eres idiota o sin poder de decisión. O sea que hay varias cositas que hay que cambiar en la sociedad actual. Una de esas es, como acabas de decir, considerar a los niños. Pero la otra es, muchas veces no decimos las cosas por no lastimar los sentimientos de la otra persona, ¿no? ¿Cómo podríamos comunicarnos sin lastimar sus sentimientos? Ese es un tema interesante. Hasta ahorita no se ha resuelto. En la sociedad sigue siendo un tabú muchos temas porque vas a lastimar a sus sentimientos si lo dices, ¿no? Y ahí está el tema de la flexibilidad y la rigidez. Creo que si alguien te importa, no importa, buscas la manera de decirle las cosas, ¿no? Buscas la manera de que mejor, y por eso hay tanta fricción entre personas que están muy cercanas, porque si hay buena comunicación, tienen que decirse las cosas tal como son, y eso crea mucha fricción también, más si te importa la otra persona. Entonces, es lo que yo pienso. Pero todo lo que ustedes piensan también es muy válido y claro que es verdad también. Justamente desde ahí, desde la convivencia con las personas cercanas, creo que es que se hace la conciencia global, digámosle, ¿no? Pues es que también quizá, por ejemplo, si tú eres la persona que te están diciendo,
pues tú también debes de decirlo, no, pues no lo hace con el sentido de lastimarme, sino simplemente, pues me huelen las patas, ¿no? Y ya. Y yo como persona consciente debo decir, ok, estamos en un mismo espacio, debo respetar su espacio, entonces pues trato de buscar una solución para que ambos lleguemos a un acuerdo. Y si a mí me molesta algo y yo se lo digo, esa persona también debe estar consciente de que no se lo dicen con el fin de lastimarla. Es difícil. Pues sí. ¿Cómo se es complicado? Es complicado, pero en las relaciones cercanas a ustedes tienen que encontrar la manera de resolver eso, seguro. Eso es un hecho. Como regalar un desodorante para pies es la forma más útil. Y además, lo increíble es que la psicología lo que dice es lo contrario. Si tienes una chance infinitesimal de que la otra persona reconozca un error que está haciendo, le tienes que decir, oh, eres grandioso en esto, eres el mejor, pero ¿sabes qué puedes mejorar? Oh, esto. Y tal vez lo acepte. Pero si no, si llegas y se lo dices, se va a cerrar. Entonces, la psicología humana es un poco complicada. Siempre digo que en la medida que estás en la actitud de aceptar tus errores, estás en la medida de corregirlos y ser mejor y aprender de ellos. Si tú dices, no, el mundo está estúpido y yo estoy bien, jamás vas a avanzar ni a corregir nada. Sin embargo, es la posición más difícil de ponerse en la vida. De aceptar que uno mismo la riega o que comete errores, depende de la intensidad del asunto. Pues si no lo aceptas, si tu ego es tan grande como para decir, los demás están mal y yo soy el que está bien y ellos son los que tienen que cambiar, pues jamás te mueves de lugar. Sí, pero esto también... Rabindranath Tagore dice, el hombre que cierra su puerta a los errores, también la cierra a la verdad. Pero es bien difícil. Y eso en las inversiones paga, por eso el Rey Dalio creó este sistema y entendió esto muy bien, porque cuando tú inviertes en algo, en un producto de inversión, tienes que estar en contra de lo que muchos piensan, porque el consenso ya está establecido en el precio de una inversión. Si todos están de acuerdo en que esto es bueno y es realmente bueno, entonces ya el precio lo va a reflejar. Una buena inversión es cuando muchos piensan que esto no es una buena inversión, pero tú dices, sí es una buena inversión. Inviertes y tenías razón. Entonces, es como esa pregunta de las que le hablé hace tiempo, de qué verdad ustedes reconocen que es una verdad, pero nadie más la reconoce, ¿no? Y es una pregunta que muchos científicos nos tenemos que poner cada día. Es un ejercicio, porque igual pasa en la ciencia. La ciencia, las grandes revoluciones científicas de pensamiento, cambio de pensamiento, la hacen esas personas que piensan diferente y que no están de acuerdo con la gran comunidad. Encuentran mucha resistencia.